Kelbrad Saurin había pasado toda su vida adulta observando a otras especies. Era lo que su gente hacía mejor. Los Veloci eran observadores natos. Sus ojos compuestos podían rastrear 40 movimientos diferentes a la vez. Sus mentes podían recordar cada detalle de cada conversación que habían presenciado. La Concordia Galáctica valoraba enormemente esta habilidad, razón por la cual tantos Veloci trabajaban como agregados diplomáticos en todo el universo conocido. Durante los últimos 3 años, Kelbrad había trabajado en la Estación Concordia. Era el centro diplomático más grande de la galaxia. Más de 400 especies diferentes enviaban representantes aquí para negociar tratados, resolver disputas y dirigir los interminables asuntos de la política interestelar. La estación era una ciudad flotante en el espacio, hogar de casi 2 millones de seres de todos los rincones del espacio conocido. Kelbrad amaba su trabajo. Le encantaba observar la interacción de las diferentes especies. Le encantaba aprender de sus costumbres, sus miedos, sus motivaciones ocultas. Cada especie tenía secretos, y Kelbrad se había propuesto comprender a la mayor cantidad posible. Pero había una especie que lo confundía más que ninguna otra: los humanos. La humanidad se había unido a la comunidad galáctica hacía casi 200 años. Era una especie joven para los estándares galácticos. Su mundo natal era un pequeño planeta azul que orbitaba una estrella amarilla común y corriente en un rincón anodino de la galaxia. A todas luces, deberían haber sido insignificantes. Físicamente eran insignificantes. Carecían de armas naturales como garras o veneno. No podían ver en la oscuridad como los Krikl. No podían respirar bajo el agua como los Dilophi. No podían regenerar extremidades perdidas como los Vaugen. Y, sin embargo, de alguna manera, la humanidad se había convertido en una de las especies más respetadas de la galáctica conquistada. Sus embajadores hablaban con tranquila confianza. Sus delegaciones comerciales negociaban acuerdos favorables. Sus mundos coloniales prosperaban. Otras especies los trataban con una extraña mezcla de amabilidad y cautela. Como si los humanos fueran mascotas queridas que podrían morder de repente. Kelbrad no lo entendía. Había estado intentando comprenderlo durante 3 años. Hoy, se encontraba en la gran galería de observación sobre la sala diplomática principal. Bajo él, representantes de docenas de especies se reunían antes del inicio de la sesión de la tarde. Los observaba a todos, pero sus ojos volvían una y otra vez a la delegación humana. La embajadora Chen Wei se encontraba cerca del centro de la sala, hablando con un grupo de comerciantes tecios. Era una mujer menuda, de cabello gris y ojos amables. Sonreía a menudo y reía con facilidad. Los tecios parecían encantados con ella, pero Kelbrad no observaba a la embajadora. Observaba a sus guardias. Toda delegación diplomática traía guardias a la estación. Era lo esperado. Era necesario. La galaxia no siempre era un lugar pacífico, y los seres importantes necesitaban protección. Los Krikl traían guerreros con armadura de batalla completa, portando rifles de plasma lo suficientemente potentes como para atravesar cascos de naves espaciales. Los Karat traían a sus soldados de la muerte de élite, con escamas reforzadas con implantes metálicos y garras recubiertas de neurotoxina. Incluso los pacíficos Meloi traían guardias armados con armas sónicas capaces de destrozar huesos a 50 metros de distancia. Los humanos traían 2 guardias, una mujer alta, de piel oscura y cabello rapado. Un hombre bajo, de hombros anchos y mirada atenta. Vestían uniformes de gala sencillos, sin armadura. No portaban armas visibles, ni pistolas, ni espadas, ni tecnología defensiva de ningún tipo. Estaban de pie detrás del embajador Chen, con las manos entrelazadas a la espalda, observando a la multitud con expresión tranquila, casi aburrida. Kelbrad llevaba 3 años observando delegaciones humanas. Todas eran iguales. 2 o 3 guardias, uniformes sencillos, sin armas. No tenía sentido. Había investigado a fondo la tecnología militar humana. Sabía que poseían armas poderosas. Su armada era pequeña, pero respetada. Sus soldados habían luchado en varios conflictos junto a especies aliadas y se habían desempeñado admirablemente. No eran pacifistas.
No estaban indefensos. Entonces, ¿por qué sus guardias diplomáticos llegaban desarmados? Kelbrot había escuchado muchas teorías a lo largo de los años. Algunas especies creían que era una práctica religiosa. Los humanos tenían muchas religiones, y quizás una de ellas prohibía portar armas en lugares de paz. Otros pensaban que era simple arrogancia. Los humanos se creían tan importantes que nadie se atrevería a atacarlos. Algunos sugirieron que simplemente carecían de la tecnología para crear armas lo suficientemente pequeñas como para llevarlas ocultas. Ninguna de estas explicaciones satisfizo a Kelbrot. Había observado a demasiados guardias humanos. Había visto cómo se movían, cómo se posicionaban, cómo sus ojos rastreaban posibles amenazas en salas abarrotadas. No eran civiles ingenuos jugando a la seguridad. Eran profesionales entrenados, profesionales que optaban por trabajar sin herramientas. Era un enigma, y Kelbrot odiaba los enigmas sin resolver. Salió de la galería de observación y recorrió los pasillos de la estación. Su destino eran los archivos centrales, un vasto depósito de registros que databan de miles de años atrás. Si alguien hubiera documentado la verdad sobre la seguridad diplomática humana, la respuesta estaría allí. Los archivos estaban tranquilos a esa hora. La mayoría de los investigadores preferían trabajar por la mañana. Cuando las luces artificiales de la estación simulaban la luz del día para la mayoría de las especies, Kelbrot prefería la noche. Menos distracciones, más tiempo para pensar. Se acomodó en una cápsula de investigación y comenzó su búsqueda. Empezó con registros diplomáticos estándar, transcripciones de reuniones, informes de seguridad, registros de incidentes. Encontró miles de documentos que mencionaban delegaciones humanas, pero nada que explicara sus inusuales prácticas de seguridad. Amplió su búsqueda, registros históricos, documentos del primer contacto. Observaciones tempranas del comportamiento humano. Los resultados fueron interesantes, pero inútiles. El primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre había sido pacífico y sin incidentes. Una nave de exploración tesiana los había descubierto hacía casi 200 años. Los humanos se sorprendieron, pero les dieron la bienvenida. Siguieron acuerdos comerciales, intercambios culturales. Finalmente, la membresía en la Concordia Galáctica. Nada en el registro oficial explicaba el misterio. Kelbrot se reclinó en su silla y chasqueó las mandíbulas con frustración. Se le escapaba algo. Tenía que haber una conexión que no veía. Decidió abordar el problema desde una perspectiva diferente. En lugar de buscar explicaciones, buscaría incidentes. Ataques a delegaciones diplomáticas, brechas de seguridad, intentos de asesinato. Los resultados fueron inquietantes. En los últimos 200 años, se habían producido cientos de ataques contra personal diplomático en toda la galaxia. Asesinatos, secuestros, atentados terroristas. Todas las especies importantes habían perdido diplomáticos por la violencia en algún momento. Incluso los poderosos Kriegs habían sufrido bajas a pesar de sus formidables guardias. Pero los humanos no habían perdido a nadie. Kelbrot revisó los registros cuidadosamente. Seguro que debía estar cometiendo un error. 200 años de diplomacia galáctica. Miles de diplomáticos humanos sirviendo en cientos de mundos y estaciones. Ni un solo ataque exitoso. Hubo intentos. Encontró registros de ellos. Un bombardeo en la estación Z que mató a 14 seres de 6 especies. La delegación humana había estado en la habitación contigua. Todos sobrevivieron con heridas leves. Un intento de asesinato contra el embajador humano en la alta hegemonía de Kriegs. El asesino fue encontrado muerto antes de que pudiera alcanzar a su objetivo. La causa de la muerte figura como trauma desconocido. Una situación de rehenes en un mundo colonial donde terroristas capturaron a delegados de 8 especies. Los humanos fueron liberados ilesos después de 3 horas. Los terroristas se negaron a explicar por qué. El patrón era innegable. Alguien o algo protegía a los diplomáticos humanos con notable eficacia. Y, sin embargo, no había evidencia de tecnología de seguridad avanzada. Ni campos de fuerza, ni sistemas de defensa automatizados, ni armas ocultas, solo guardias desarmados y uniformes de gala.
Kelbrad sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. Había tropezado con algo que otros se habían esforzado por mantener oculto. Profundizó en los archivos, buscando documentos clasificados. Su autorización de seguridad era limitada, pero los Veloxi tenían ciertos privilegios para acceder a registros. Su rol como observadores neutrales les daba acceso a archivos que otras especies no podían ver. La mayoría de los documentos clasificados eran rutinarios, negociaciones comerciales que las especies querían mantener en privado, evaluaciones militares que ya no eran relevantes, registros personales protegidos por leyes de privacidad. Pero un archivo le llamó la atención. Estaba muy censurado. Más del 90% del texto había sido eliminado. El archivo era antiguo, databa de casi 180 años atrás, de los primeros días de la membresía humana en la Concordia. Había sido clasificado al más alto nivel por un comité conjunto que representaba a las 12 especies fundadoras de la Concordia Galáctica. El título era simple: Protocolo de Contingencia Terrícola. No intervenir. Kelbrad se quedó mirando las palabras durante un largo rato. Terran era un antiguo nombre para los humanos, derivado de la palabra que usaban para referirse a su mundo natal. Protocolo de contingencia sugería un plan para responder a algún tipo de amenaza o emergencia. Pero las tres últimas palabras eran las que más lo preocupaban. No intervenir. Era una advertencia emitida por las más altas autoridades de la galaxia, dirigida a cualquiera que pudiera encontrarse con diplomáticos humanos. No intervenir. No atacarlos. No amenazarlos. No provocarlos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si alguien lo hiciera? Kelbrad intentó acceder al documento completo, pero su autorización era insuficiente. El archivo había sido sellado por el Consejo de Seguridad de la Concordia. Solo los seres con la autorización más alta posible podían leer la versión sin redactar. Guardó una copia del archivo redactado en sus registros personales y cerró la sesión del sistema. Su mente estaba acelerada. Necesitaba hablar con alguien que supiera más que él. Alguien que hubiera estado presente lo suficiente como para recordar los primeros días del contacto humano. Conocía a la persona indicada. La archivista Pnell era la Veloxi de mayor edad en la estación. Había servido en el cuerpo diplomático durante más de 300 años. Había presenciado personalmente el primer contacto con los humanos y había observado su integración en la sociedad galáctica desde el principio. Si alguien sabía la verdad, esa era ella. Kelbrad la encontró en su estudio privado, rodeada de pantallas holográficas que mostraban documentos de una docena de eras diferentes. Era antigua para los estándares de Voxi. Su cuerpo se desvaneció a un gris pálido. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, pero su mente aún era aguda. Sus ojos compuestos siguieron a Kelbrad cuando entró, interpretando su lenguaje corporal con la facilidad que da la práctica. «Joven Saurin», dijo. Su voz era seca y tranquila. «¿Tiene preguntas?» «Sí, anciano Pnol». Kelbrad se acomodó en una silla frente a ella. «Preguntas sobre los humanos». Algo brilló en los ojos de la vieja archivista. Una reacción tan breve que solo otra Veloxi la habría notado. «Miedo. ¿Qué hay de ellos?», preguntó con cuidado. «Sus guardias diplomáticos no llevan armas. He estado investigando esta práctica durante algún tiempo, tratando de entender la razón. Hoy encontré un archivo clasificado en los archivos. Se llamaba Protocolo de Contingencia Terran. El texto estaba censurado, pero el título por sí solo plantea preguntas inquietantes». Knoll guardó silencio un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era aún más baja que antes. «Algunas preguntas, joven, es mejor dejarlas sin hacer. Con todo respeto, anciana, no estoy de acuerdo. Los Veloxi somos observadores. Buscamos la verdad. Documentamos la realidad para que otros puedan aprender de ella. ¿Cómo puedo cumplir con mi deber si ignoro los misterios simplemente porque son incómodos?» El viejo archivista emitió un sonido que podría haber sido una risa o un suspiro. «Suenas como yo hace 200 años. Hice las mismas preguntas. Encontré el mismo archivo. Presioné para obtener respuestas. ¿Y qué aprendiste?» Pnal se apartó de él,
observando las pantallas holográficas como si viera algo mucho más allá. Aprendí que hay verdades demasiado peligrosas para compartir. Aprendí que algunos secretos existen no para engañar, sino para proteger. Y aprendí que los humanos no son lo que parecen. ¿Qué son entonces? La anciana no respondió durante un largo rato. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron lentas y pesadas. Son supervivientes, Kelrat. Supervivientes de algo terrible, algo que casi los destruyó. Vinieron a las estrellas con cicatrices que no podemos ver y recuerdos que no podemos imaginar. Sonríen, comercian y negocian porque han elegido ser civilizados. Pero debajo de esa elección hay algo más, algo que la especie fundadora reconoció de inmediato. Algo que les hizo crear ese archivo que encontraste. ¿Qué es? ¿Qué ocultan? Tnal finalmente se giró para mirarlo. Sus antiguos ojos estaban llenos de una tristeza que Kelbrat nunca antes había visto. Se están ocultando, joven. Los humanos que ves en los pasillos diplomáticos, los comerciantes amistosos y los embajadores pacientes, son reales, pero incompletos. Han enterrado una parte de sí mismos tan profundamente que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Una parte que emergió hace mucho tiempo en su mundo natal cuando luchaban por la supervivencia contra los de su propia especie. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Los guardias no llevan armas porque serían un insulto a lo que realmente son. Cuando un humano decide matar, no necesita herramientas. Solo necesita la voluntad de actuar y la aceptación de lo que viene después. He visto las imágenes clasificadas, Kelbrot. He visto lo que los guardias humanos pueden hacer cuando sus protegidos se ven amenazados. Es algo que no puedo describir. No es algo que desee recordar. Kelbrot sintió que su cuerpo se tensaba involuntariamente. Entonces el protocolo es una advertencia. Una advertencia para no provocarlos. Sí, pero es más que eso. La voz de Tnal tembló ligeramente. El protocolo existe porque los fundadores se dieron cuenta de algo que todavía me aterroriza. Los humanos saben de lo que son capaces. Conocen la oscuridad que llevan dentro y han construido salvaguardas para asegurar que, si esa oscuridad alguna vez escapa, las consecuencias serán absolutas. ¿Qué clase de salvaguardas? La anciana negó con la cabeza. Eso no te lo puedo decir. No porque quiera guardar secretos, sino porque realmente no lo sé. La verdad completa estaba oculta incluso al Bey. Pero sé esto. Todas las grandes potencias de la galaxia saben que atacar a civiles humanos sería catastrófico, no solo para el atacante. Para todos, extendió la mano y agarró el brazo de Kelrat con una fuerza sorprendente. Deja de investigar, joven. Olvida el archivo que encontraste. Vive tu vida en paz y deja que los humanos continúen su silenciosa farsa. Intentan ser mejores que su naturaleza. Intentan construir un futuro en el que nunca tengan que convertirse en lo que una vez fueron. No les quites esa esperanza y no provoques la alternativa. Kelbrat salió del estudio de la anciana con más preguntas de las que traía al llegar. Debería haber seguido su consejo. Debería haber abandonado su investigación y vuelto a sus tareas habituales. Pero era Veloxi. La observación no era solo su trabajo. Era su naturaleza. No podía ignorar un misterio sin resolver, como tampoco podía dejar de respirar. Regresó a sus aposentos y abrió su terminal personal. El archivo censurado se encontraba entre sus registros, con el título brillando en la pantalla. Protocolo de contingencia terrestre. No intervenir. Tenía que haber más información en alguna parte. Registros clasificados a los que ni siquiera los Boxy podían acceder normalmente. Empezó a buscar fuentes alternativas, intermediarios de datos del mercado negro, oficiales de inteligencia retirados, cualquiera que pudiera tener piezas del rompecabezas. Aún no lo sabía, pero su búsqueda lo llevaría a lugares que jamás imaginó. Descubriría verdades que cambiarían su comprensión de la galaxia para siempre. Y sería testigo de acontecimientos que llevarían el secreto de la humanidad al borde mismo de la revelación. Los humanos sonreían, se estrechaban la mano y llevaban a cabo sus negocios con una cortesía inquebrantable. Y a lo largo de la galaxia, armas antiguas aguardaban en la oscuridad entre las estrellas, pacientes y listas.
atadas a una promesa que la humanidad rezaba por no tener que cumplir jamás. Kel'Brat guardó sus parámetros de búsqueda y comenzó a trabajar. El misterio era demasiado importante como para ignorarlo. Fuera cual fuese la verdad, la encontraría. Habían pasado 6 meses desde la conversación de Kel'Brat con el anciano Ptnol. 6 meses de investigación minuciosa, indagaciones silenciosas y una creciente inquietud. Había aprendido más sobre la humanidad durante ese tiempo que la mayoría de los extraterrestres en toda su vida. Había estudiado su historia, su cultura, su biología. Había leído miles de documentos y visto incontables horas de material de archivo. Y aún así, el misterio central seguía sin resolverse. El protocolo de contingencia terrestre era un fantasma en los archivos. Cualquiera que pudiera conocer la verdad se negaba a hablar o desconocía genuinamente los detalles. Kel'Brat había encontrado fragmentos y pistas, referencias susurradas y silencios aterrorizados, pero nada concreto hasta la cumbre en KTH'. KT' era un mundo neutral en un espacio no reclamado, elegido específicamente porque no pertenecía a nadie. La Concordia Galáctica había organizado una importante cumbre para abordar las crecientes tensiones entre el dominio Skarat y varias potencias vecinas. Los Skarit eran una agresiva especie reptiliana conocida por su fuerza militar y su disposición a usarla. Llevaban décadas expandiendo su territorio, absorbiendo especies más pequeñas y aplastando la resistencia con brutal eficiencia. La cumbre tenía como objetivo negociar fronteras y evitar una guerra mayor. Asistieron representantes de más de 30 especies, incluida la humanidad. Kel'Brat había sido asignado a la cumbre como parte del equipo de observación de Veloxi. Su trabajo consistía en documentar los procedimientos e informar sobre las maniobras diplomáticas de las distintas delegaciones. Era una tarea importante, pero Kel'Brat se encontraba distraído. La delegación humana era más numerosa de lo habitual. La embajadora Cheney había traído a un equipo completo de asesores, traductores y personal de apoyo, y había traído 4 guardias en lugar de los 2 habituales. Kel'Brat reconoció a 2 de ellos de la estación Concord. La comandante Sara Okonkuo era una mujer alta de piel oscura y ojos que parecían verlo todo. Se movía con la fluidez de un depredador, siempre atenta a su entorno, siempre preparada para responder a cualquier amenaza. El sargento David Reyes era más bajo y corpulento, con una complexión musculosa, pero sus ojos reflejaban la misma serena vigilancia que su comandante. Los otros 2 guardias eran nuevos, un joven llamado Torres y una mujer llamada Yamamoto. Eran claramente menos experimentados que Okono y Reyes, pero se comportaban con la misma serenidad y confianza. Ninguno de ellos portaba armas. Kel'Brat los observó durante los 2 primeros días de la cumbre. Los vio de pie detrás del embajador Chen durante las ceremonias inaugurales. Los vio escudriñar a la multitud en las recepciones diplomáticas. Los vio coordinarse en silencio con miradas y sutiles señales con las manos. Eran profesionales, claramente bien entrenados, altamente competentes y completamente desarmados. Al tercer día de la cumbre, todo cambió. La recepción de la noche se celebró en el gran salón del Centro de Conferencias KTHR'. Era un espacio enorme con techos altos y paredes de cristal transparente que ofrecía vistas de las 3 lunas del planeta. Cientos de delegados se mezclaban bajo lámparas flotantes. Mientras bebía, comía y dirigía las negociaciones informales, que a menudo eran más importantes que las sesiones oficiales, Kel'Brat se situó cerca del borde de la multitud, desde donde podía observar sin ser visto. Sus ojos compuestos seguían múltiples conversaciones simultáneamente. El ministro de Comercio Tesiano hablaba con el agregado cultural Melodai. El comandante militar Krixt intercambiaba amenazas apenas veladas con un general Skarat. La embajadora Chen hablaba con un grupo de observadores neutrales, con sus guardias dispuestos en su formación habitual a su alrededor. Kel'Brat fue el primero en ver a los Skarat. 3 de ellos se movían con determinación entre la multitud. No formaban parte de la delegación oficial de Skarat. Sus escamas eran más oscuras, marcadas con las cicatrices rituales de la élite guerrera del dominio. Vestían túnicas formales que ocultaban sus cuerpos, pero Kel'Brat pudo ver los sutiles bultos de armas ocultas. Se dirigían hacia la delegación humana.
Kelbrad sintió que el corazón se le aceleraba. Buscó personal de seguridad con la mirada, pero los guardias del centro de conferencias estaban dispersos por la sala. Ignorante de la amenaza inminente, podría pedir ayuda, pero para cuando alguien respondiera, podría ser demasiado tarde. Se giró para observar, sus instintos de observación anulando su miedo. El Skarat se acercó. A 20 metros de los humanos. 15:10 la embajadora Chen se reía de algo que había dicho uno de sus compañeros. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. 5 metros. El líder Skart metió la mano en su túnica. Lo que sucediera a continuación sería analizado, debatido y estudiado durante décadas. El centro de conferencias tenía excelentes imágenes de seguridad, y las copias eventualmente se extenderían por toda la galaxia. Kelbrad lo observó con sus propios ojos, e incluso su memoria perfecta tendría dificultades para capturar por completo lo que presenció. El comandante Okonkuo se movió. Esa era la única forma de describirlo. En un momento, estaba de pie tranquilamente detrás del embajador. Al siguiente, estaba entre Chen y el Scar, su cuerpo fluyendo por el espacio como agua por una tubería. No hubo movimiento inútil, ninguna vacilación, ningún esfuerzo aparente. El líder Skarat había sacado una pistola de plasma de su túnica. Su dedo se movía hacia el gatillo. Nunca completó el movimiento. La mano de Okono se cerró alrededor de su muñeca y la retorció. El crujido de huesos rotos resonó por la sala repentinamente silenciosa. La pistola cayó de sus dedos inertes. Antes de que tocara el suelo, Okono había hundido la otra mano en la garganta del Skarat. No un puñetazo, sino algo peor. Sus dedos se habían formado en una punta rígida, y perforaron las escamas que se suponía eran tan fuertes como una armadura de metal. El Skarit emitió un sonido húmedo y gorgoteante y se desplomó. El segundo atacante había sacado una Vibrlade, un arma capaz de atravesar cascos de naves espaciales. La blandió hacia la espalda de Okonkuos mientras ella estaba enfrascada con su compañera. El sargento Reyes lo interceptó. Kelbrad había pensado que Okono era rápido. Reyes era más rápido. Agarró el brazo de la espada del Skarat con ambas manos e hizo algo que el cerebro de Kelbrad se negó a procesar por completo. Hubo una serie de movimientos rápidos, varios chasquidos horribles, y entonces el Skarat cayó con el brazo doblado en 3 direcciones que no debían doblarse. Reyes no lo dejó caer. Agarró la cabeza del Skarat con ambas manos y la retorció. El crujido del cuello roto fue el sonido más fuerte en la sala. El tercer Skarit dudó quizás medio segundo, viendo caer a sus compañeros. Esa vacilación le costó todo. Torres y Yamamoto se movieron simultáneamente. No eran tan pulidos como sus oficiales superiores, pero aún así eran terriblemente efectivos. Torres tacleó al Skarit por la cintura mientras Yamamoto apuntaba con la mano del arma. En 2 segundos, el tercer atacante estaba en el suelo, con el brazo roto, el arma desaparecida, la cara presionada contra el suelo de cristal junto a la rodilla de Yamamoto. Lo mantuvieron con vida. Kelbrad descubriría más tarde que fue deliberado. Necesitaban un superviviente para interrogarlo. Todo el ataque y la respuesta habían durado menos de 5 segundos. El gran salón estaba en silencio. Cientos de delegados de docenas de especies permanecieron paralizados, contemplando la escena ante ellos. 2 Skarat muertos, 1 capturado. 4 guardias humanos de pie entre ellos, apenas respirando con dificultad. Sus uniformes de gala ni siquiera estaban arrugados. No se había desenvainado ni un solo arma porque los humanos no habían traído armas para desenvainar. La embajadora Chen Wei se alisó la chaqueta y se giró hacia la sala. Su expresión era tranquila, casi serena. Sí estaba asustada o enojada, no dio muestras de ello. Sus ojos se encontraron con la delegación Skarat al otro lado del pasillo. El general Brawl, el principal representante Skarat, estaba al frente de su grupo, con las escamas pálidas por lo que Kelbrad reconoció como conmoción. El embajador Chen pronunció 5 palabras en el silencio. Aceptamos sus disculpas formales. No fue una petición. No fue una sugerencia. Fue una declaración de hechos, expresada con absoluta confianza.
El general Brawl hizo algo que Kelbrat nunca había visto hacer a un Skarat. Inclinó la cabeza. El dominio Skarit se disculpa por este ataque no provocado. Dijo que su voz sonaba tensa, casi desesperada. Estos individuos actuaron sin autorización. Serán desautorizados. Se pagarán reparaciones. Lamentamos profundamente este incidente. Chen asintió como si no hubiera esperado menos. Aceptado. Mañana discutiremos los detalles. Se dio la vuelta y salió del gran salón, con sus guardias formándose a su alrededor. Se abrieron paso entre la multitud como una cuchilla en el agua, y los delegados de todas las especies se apartaron para dejarlos pasar. Nadie intentó detenerlos. Nadie habló siquiera. Tras su partida, el salón se sumió en el caos. El personal de seguridad entró a toda prisa. Los equipos médicos intentaron ayudar al Skarat herido. Aunque no había nada que hacer por los dos muertos, los diplomáticos se gritaban preguntas, intentando comprender qué acababa de ocurrir. Kelrat permaneció inmóvil, con la mente acelerada. Lo había visto. Había presenciado a guardias humanos en acción, respondiendo a una amenaza real. Y ahora entendía por qué no portaban armas. No las necesitaban. Los Skarit eran una de las especies físicamente más poderosas de la galaxia. Sus escamas eran una armadura natural. Sus garras podían desgarrar el metal. Sus soldados, entrenados desde su nacimiento para ser máquinas de matar. 3 de sus guerreros de élite habían atacado a la delegación humana con armas avanzadas. Habían durado menos de 5 segundos. Kelbrat pensó en lo que el anciano Ptnol le había dicho meses atrás. Los humanos que ves en los pasillos diplomáticos son reales, pero no están completos. Han enterrado una parte de sí mismos. Acababa de ver emerger esa parte enterrada. Pero había algo más. Algo que lo molestaba más que la muestra de violencia. Seguía volviendo al momento posterior al ataque. La disculpa inmediata del general Brawl. El miedo en su voz. La forma en que había capitulado sin argumentos ni resistencia. Los Skarat no se disculparon. Nunca. Por nada. Su cultura consideraba la disculpa una debilidad. Preferirían comenzar una guerra que admitir la culpa. Pero Brawl se había disculpado al instante, sin dudarlo, sin que le preguntaran 2 veces por qué. Kelbrat se escabulló del caos en el gran salón y se dirigió a una tranquila sala de observación. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar lo que había visto y lo que significaba. El ataque había sido planeado. Los asesinos Skarat eran guerreros de élite, no terroristas al azar. Habían atacado específicamente al embajador humano. Fue una provocación deliberada, probablemente ordenada por alguien de alto rango en la estructura de mando del dominio, y fracasó estrepitosamente. Pero eso no era lo verdaderamente extraño. Los intentos de asesinato fracasaban constantemente. Los objetivos se escapaban, los guardias intervenían. A veces, los atacantes morían. Fue lamentable, pero no inédito. Lo inédito fue la respuesta Skarat. Brawl no se había disculpado simplemente. Prácticamente había implorado perdón. Un general Skarat, un ser que había ejecutado personalmente a rivales y aplastado rebeliones, había bajado la cabeza y suplicado a los humanos que aceptaran sus disculpas. La investigación de Kelbrat le había enseñado mucho sobre los Skarat. Eran orgullosos. Eran agresivos. Eran completamente despiadados. Respetaban la fuerza y despreciaban la debilidad. Habían visto a 4 humanos desarmados de pie junto a los cadáveres de sus guerreros. Y se habían sentido aterrorizados, no impresionados, no enojados, aterrorizados. Sabían algo. Algo que Kelbrat desconocía. Algo que hizo que una superpotencia militar pidiera perdón a una especie que la mayor parte de la galaxia consideraba físicamente insignificante. Accedió a su terminal personal y comenzó a revisar sus archivos de investigación. El documento censurado, el protocolo de contingencia terrestre, no se activa. Las piezas empezaban a encajar. Los humanos no estaban protegidos por sus guardias. Estaban protegidos por algo más. Algo que todas las grandes potencias de la galaxia conocían. Algo que hacía impensable atacar a civiles humanos. Los guardias no estaban allí para luchar.
Estaban allí para sobrevivir a un ataque el tiempo suficiente para que los atacantes se dieran cuenta de su error. Estaban allí para dar a sus enemigos la oportunidad de disculparse antes de que la situación se intensificara. Antes de que se intensificara, Kelbrad necesitaba respuestas. Necesitaba encontrar a alguien que supiera toda la verdad. A la mañana siguiente, solicitó una reunión con el enlace de inteligencia de alto rango de Concord. Le llevó 3 días de trámites burocráticos, pero finalmente se encontró en una habitación segura con un ser que nunca esperó conocer. La directora Soma Vázquez era la representante humana ante el Comité de Inteligencia de Concord. Era una mujer mayor, de cabello plateado y ojos penetrantes que le recordaban a Kelbrad, incómodamente, al comandante Okonkwo. Escuchó sus preguntas sin expresión alguna. Cuando terminó, guardó silencio un largo rato. Has realizado una investigación impresionante en Saurin. Finalmente, dijo, la mayoría de los observadores nunca llegan tan lejos. La mayoría no quiere. Necesito entender. Kelbrad añadió, vi lo que pasó en esa sala. Vi cómo reaccionó el Skarat. Hay algo más aquí. Algo que todos saben, pero nadie explica. Vázquez asintió lentamente. You're right. There is. And I'm going to tell you something that very few non-humans know. I'm going to tell you because you're boxy and because your people have a reputation for keeping secrets when it matters. She leaned forward, her voice dropping. The guards don't carry weapons because weapons would be redundant. What you saw in that hall was not a display of human strength. It was restraint. Those guards could have done far worse. But they chose not to because they understand what happens when humans stop holding back. What happens? Vasquez' eyes were dark and sad. We nearly destroyed ourselves once. Long before we reached the stars. We fought a war against the Achotter that killed all 4 species. When it was over, the survivors looked at what they had done and made a choice. We would be better. We would control ourselves. We would never let that darkness escape again. She paused. But we also built insurance in case we ever face extinction again. In case some other species tried to do us what we had done to ourselves, we created a system, a failsafe, something that would activate automatically if human casualties from hostile alien action exceeded a certain threshold. What kind of system? Vázquez smiled. But there was no worms in it. A system that would end everything, every species, every world, every star. If humanity dies, the galaxy dies with us. That's the Terran Contingency Protocol. Attaché Saurin. That's why the Skarate paleoused. Not because they were afraid of 4 guards. Because they were afraid of triggering the end of everything. Kelbrad felt his entire body go cold. You built a weapon that could destroy the galaxy. We built a guarantee. Vázquez corrected. A promise that attacking humanity would be the last thing anyone ever did. Not because we were revengeful. Not because we were evil. Because we were terrified. We had just watched ourselves almost go extinct. We had just discovered we weren't alone in the universe. We didn't know if you would be friends or monsters. So, we made sure that if you were monsters, we could take you with us. And the major powers know this. Everyone who matters knows. The Skarit know. The Kriegs founding species were informed during first contact. That's why the protocol exists. That's why no one attacks human civilians ever. Kelbrad sat in stunned silence, trying to process what he had just learned. Humanity had arrived in the galaxy, smiling and friendly, carrying no weapons. And the entire team they had been holding a dead man's switch that could kill everyone. Why are you telling me this? Finally asked. Vázquez said. Because you were going to keep digging. Because you're boxy and you can't help yourself. And because I think you deserve to know the truth. You watched those guards save my ambassador's life. You watched them kill to protect her. The least I can do is explain why they didn't need weapons to do it. She stood and walked to the door. Go home at Soren. Forget what you've learned if you can and pray that no one ever tests the limits of human restraint. She left him alone in the secure room, his mind full of terrible knowledge.
The humans smiled and negotiated and conducted their business with perfect politeness. And behind that smile was a promise of absolute destruction. Kelbrad finally understood why everyone was so afraid. 2 years had passed since the incident on KTH Prime. Kelbrad had been promoted twice and now held the title of Senior Diplomatic Observer. It was an important position, one that gave him access to high-level negotiations and classified briefings. He had earned the respect of his peers and the trust of his superiors. But he had not forgotten what Director Vasquez had told him. A system that would end everything, every species, every world, every star. The words haunted him. He had tried to verify the information through official channels, but had found nothing. The Terran contingency protocol remained classified at the highest levels. Even his new security clearance was not enough to access the full file. So, he had begun searching for unofficial sources. The galactic intelligence community was a complex web of agencies, informants, and retired operatives. Most of them wanted nothing to do with questions about humanity's secrets. But eventually, through careful cultivation of contacts and quiet exchanges of favors, Kelbrad found a name, Marcus Webb. Webb had been a senior officer in humanity's intelligence service for more than 40 years. He had served during the early days of human expansion into the galaxy when first contact was still a recent memory and the rules of interstellar diplomacy were still being written. According to Kelbrad's sources, Webb had been directly involved in the creation of the Terran Contingency Protocol. He had retired 15 years ago to a small colony world on the edge of human space, a place called New Montana, known for its vast plains and empty skies. Webb lived alone in a small house far from the main settlements. Apparently content to spend his remaining years in quiet isolation, Kelbrad traveled to New Montana without telling anyone his purpose. He rented a ground transport and drove for 3 hours across the empty grasslands until he reached a small house sitting alone beneath the enormous sky. Marcus Webb was waiting on his porch. He was an old man by human standards, his hair white and his face lined with age. But his eyes were sharp and clear, and he watched Kelbrad's approach with the careful attention of someone who had spent a lifetime assessing threats. Veloxy Diplomatic Service, Webb said as Kelbrad climbed out of the transport. Probably an observer based on your age and bearing. You've come a long way to find me. You knew I was coming. I have friends who still kept track of things. They told me Voxy had been asking questions about the old days. Questions about the protocol. Webb gestured to a chair beside his own. Sit. I assume you have many questions. Kelbrad settled into the chair. It was eased for humans, slightly uncomfortable for his body, but he did not complain. I have learned some things, he said carefully. Director Vasquez told me about the system. The fail-safe, but she did not explain the details. As always was careful with information. Webb smiled faintly. What do you want to know? Everything. I want to understand why humanity built such a thing. I want to understand what you are really afraid of. Webb was silent for a long moment, staring out at the endless plains. The wind moved through the tall grass like waves on an ocean. You want to understand humanity? He finally said. That's a bigger request than you realize. We barely understand ourselves. He turned to face Kelbrad directly. Let me tell you a story, not the official history that you read in archives. The real story, the one we don't like to talk about. Kelbrad settled deeper into his chair. His compound eyes focused entirely on the old woman. Long before we reached the stars, Webb began. We were alone on our world. Earth, a beautiful planet, but a harsh one. We evolved there in competition with thousands of other species, predators with claws and fangs, prey animals that could outrun us, competitors for every resource we needed to survive. We were not the strongest species on Earth. We were not the fastest. We could not fly or swim for great distances. We had no natural weapons except our hands and our teeth by every measure. We should have been prey for larger, more powerful animals. But we survived and eventually we became the dominant species on our planet. Do you know how?
Quel brat consider de question. Your intelligence, your Toulouse, your ability to cooperate in large groups. Yes, a lot of things. But there was something else. Something that made us different from every other species on Earth. Beb's voice grew quieter. We never stopped. When we chased prey, we did not sprint and give up if we failed. We walked for hours, 4 days. We tracked our prey across vast distances until it collapsed from exhaustion. Other predators were faster, but they tired quickly. We never tired. We just kept coming. Persistence, predation, Quel brat said. I have read about this. It's more than a hunting technique. It's who we are. When a human decides to accomplish something, they do not stop until they succeed or die. We are patient. We are relentless. And we remember everything. Webb stood and walked to the edge of the porch, looking out at the horizon. That trait served us well for millions of years. We conquered our planet. We built civilizations. We created art and science and philosophy. But that same trait had a darker side. When humans fight each other, we do not stop. We do not forgive. We do not forget. Our history is filled with wars that lasted for generations. Conflicts that destroyed entire civilizations. Grudges that were passed down from parent to child for centuries. It turned back to face Quel brat. And then about 300 years before we met you, we finally developed weapons that could kill everyone. Quel brat felt a chill run through his body. Nuclear weapons, biological weapons, chemical weapons. We created devices that could end cities in seconds. Plagues that could wipe out populations. Poisons that could make entire regions uninhabitable for generations. And then we used them. Beb's face was haunted. We had a war. Not a war between nations or empires. A war between ideologies, between ways of seeing the world. It started small with proxy conflicts and economic competition. But it grew. It always grew with us. The final war lasted 3 years. When it was over, half of humanity was dead. Our cities were ruins. Our ecosystems were collapsing. We had poisoned our own world so badly that we nearly went extinct. The survivors crawled out of their land. Observaron lo que habían hecho. Vieron los cuerpos de miles de millones. Vieron la devastación que tardaría siglos en repararse. Y tomaron una decisión. Nunca más. Webb regresó a su silla, con movimientos lentos y pesados. Reconstruimos. Tomó generaciones, pero lo reconstruimos todo. Nuestras ciudades, nuestros gobiernos, nuestra civilización, y nos cambiamos a nosotros mismos. Creamos nuevas estructuras sociales diseñadas para prevenir conflictos a gran escala. Desarrollamos técnicas psicológicas para controlar nuestros impulsos más destructivos. Enterramos la oscuridad que casi nos había destruido. Pero no olvidamos de lo que éramos capaces. Cuando finalmente alcanzamos las estrellas y descubrimos que no estábamos solos, no éramos ingenuos. Sabíamos lo que las especies inteligentes podían hacerse entre sí. Lo habíamos hecho nosotros mismos. Habíamos mirado al abismo y visto nuestro propio reflejo. Así que construimos el protocolo. Quel brat se inclinó hacia adelante. Cuéntamelo. Dime qué es realmente. Webb guardó silencio durante un largo momento. Durante el primer contacto con los Tesios, nuestros líderes se dieron cuenta de que estábamos entrando en una galaxia llena de especies que podrían ser hostiles. Especies con tecnologías que no podíamos igualar. Especies que podrían vernos como amenazas a eliminar o recursos a explotar. No podíamos competir con ellas militarmente. Todavía no. Nuestra flota era pequeña. Nuestras armas eran primitivas para los estándares galácticos. Si una gran potencia hubiera decidido aniquilarnos, no habríamos podido detenerla. Así que construimos algo más, algo oculto, algo que haría de la destrucción de la humanidad la peor decisión que cualquier especie podría tomar. La voz de Webb se volvió aún más baja. Instalamos armas por toda la galaxia. Pequeños dispositivos ocultos en la espuma cuántica del subespacio.
entretejidos en las rutas hiperespaciales que todas las especies usan para viajar más rápido que la luz. Destructores de planetas que podrían destruir mundos. Destructores de estrellas que podrían convertir soles en novas. Máquinas autorreplicantes que podrían consumir sistemas enteros. Todo ello conectado a una red de sensores que monitoreaban los signos vitales humanos en toda la galaxia. Todo ello atado a un interruptor de hombre muerto. Kel'Brath contuvo la respiración. Si las bajas humanas superan un umbral, el sistema se activa automáticamente. No se requiere decisión humana. No hay negociación posible. Todas las armas disparan. Todos los dispositivos se activan. Todas las estrellas de la galaxia se apagan. Webb miró directamente a los ojos compuestos de Kel'Brath. Construimos el fin de todo y lo esparcimos por el universo. Y luego les dijimos a las grandes potencias lo que habíamos hecho. No como una amenaza, sino como un hecho, como una simple declaración de la nueva realidad. Si la humanidad muere, todos mueren. Por eso nadie ataca a civiles humanos. Por eso los Karat se disculparon. Por eso nuestros guardias no llevan armas, porque las armas no tendrían importancia comparadas con lo que sucedería si esos guardias fallaran. Kel'Brath se esforzaba por procesar lo que oía. La magnitud de aquello era casi imposible de comprender. Una galaxia entera secuestrada por una especie que la mayoría consideraba físicamente insignificante. ¿Cómo pudiste hacer algo así?, preguntó finalmente. ¿Cómo pudiste construir algo tan terrible? La risa de Webb fue amarga y triste. Porque acabábamos de matar a la mitad de nosotros mismos y nos aterrorizaba volver a hacerlo. Porque miramos las estrellas y vimos un universo lleno de incógnitas. Porque sabíamos de lo que éramos capaces y asumimos que otros podrían ser capaces de lo mismo. Creamos el protocolo porque teníamos miedo, no de ti, sino de nosotros mismos. Temíamos que si otra especie nos presionaba lo suficiente, nos convirtiéramos en lo que habíamos sido durante la guerra, temíamos empezar a matar y no parar. Se suponía que el protocolo debía evitarlo. Se suponía que debía garantizar que nunca más nos enfrentaríamos a la extinción, que nunca seríamos arrinconados a ese rincón donde la oscuridad se apodera de nosotros. Lo consideramos un seguro, una garantía de que nos dejarían solos para construir la civilización pacífica que intentábamos crear. Nunca tuvimos la intención de usarlo. Solo necesitábamos saber que estaba ahí. Webb se levantó de nuevo y entró en su casa. Regresó un momento después con una botella y 2 vasos. Vertió un líquido oscuro en cada vaso y le ofreció uno a Kel'Brath. Whisky, explicó. Una bebida humana hecha de grano fermentado. Ayuda en las conversaciones difíciles. Kel'Brath aceptó el vaso. El líquido era fuerte y amargo, pero lo bebió de todos modos. Dijiste que nunca tuviste la intención de usarlo, dijo. Pero el sistema es automático. ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿Una falla? El rostro de Webb se volvió aún más angustiado. Esa es la parte que me mantiene despierto por la noche. El sistema ha estado funcionando durante casi 200 años. Automatizado, autosuficiente, oculto en lugares a los que nadie puede acceder. Lo diseñamos para que fuera imparable porque queríamos que nuestros enemigos supieran que no había forma de desactivarlo. Pero eso significa que nosotros tampoco podemos desactivarlo. Vació su vaso y se sirvió otro. Hay un equipo en inteligencia humana que monitorea el sistema constantemente. Vigilan los sensores. Rastrean el umbral. Se aseguran de que nada lo activa accidentalmente, pero en realidad no lo controlan. Nadie lo controla. Ese era el punto. Los arquitectos originales están todos muertos. Las especificaciones exactas fueron destruidas después de la construcción para evitar que alguien creara contramedidas. Sabemos que el sistema existe. Sabemos que funciona, pero en realidad no sabemos cómo desactivarlo. Kel'Roth sintió un nuevo tipo de horror instalándose en su mente. Construiste un arma que podía destruirlo todo. Y luego olvidaste cómo desactivarla. Nosotros no lo olvidamos. Nunca lo supimos. Fue diseñada así. Quienes la construyeron se aseguraron de que nadie pudiera impedir su funcionamiento. Ni nosotros, ni nadie. Webb miró fijamente su vaso. Cada día,
La humanidad camina por la cuerda floja sobre un abismo de nuestra propia creación. Sonreímos, comerciamos y negociamos porque de verdad queremos la paz. Queremos ser la especie civilizada que hemos pretendido ser. Pero en el fondo está la certeza de que si alguien nos presiona demasiado, si alguien mata a demasiados de nosotros, todo termina y no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlo. Kelbrat permaneció en silencio un largo rato. El sol se ponía sobre las llanuras de Nueva Montana, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Era hermoso y apacible, completamente opuesto a las terribles verdades que se discutían en ese pequeño porche. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué compartirías un conocimiento tan peligroso? Webb sonrió con tristeza. Porque habría seguido cavando hasta encontrarlo de todos modos. Porque la verdad es mejor que la especulación. Y porque estoy viejo y cansado, y ya no quiero cargar con esto solo. Miró a Kelbrot con algo parecido a la esperanza en sus ojos. También, porque creo que podrías entender. Tu gente es observadora. Ven cosas que otros pasan por alto. Recuerdan cosas que otros olvidan. Tal vez puedas ayudarnos a encontrar una salida de esta trampa que nos hemos construido. ¿Hay alguna salida? No la sé. Llevo 15 años intentando pensar en una. El sistema está demasiado distribuido, demasiado redundante. No puedes destruirlo porque los componentes están dispersos por la galaxia en lugares que nadie puede encontrar. No puedes hackearlo porque opera con principios cuánticos que cambian cada vez que los observas. No puede sobrevivir porque está impulsado por la energía del propio subespacio. Webb terminó su segunda copa, pero tiene que haber una manera. Tiene que haberla porque si no la hay, entonces la humanidad ha condenado a toda la galaxia. No por malicia, sino por miedo. Y ese podría ser el final más triste de todos. Kelbrat dejó Nueva Montana al día siguiente. Cargaba con las palabras de Marcus Webb como un peso en su pecho. Ahora comprendía a la humanidad mejor que casi cualquier alienígena vivo. No eran la especie pacífica que fingían ser. Eran sobrevivientes de un apocalipsis autoinfligido, intentando desesperadamente ser mejores que su naturaleza. Sonreían, negociaban y hacían amigos por toda la galaxia porque realmente querían cambiar. Pero habían construido su redención sobre una base de destrucción absoluta. Y en algún lugar en los espacios oscuros entre las estrellas, armas antiguas esperaban pacientemente la señal que podría no llegar nunca, o podría llegar mañana, o podría llegar dentro de 1.000.000 de años. Kelbrat regresó a su trabajo como diplomático, observando, documentando e intentando comprender. Pero nunca olvidó lo que había aprendido en ese pequeño porche en un mundo lejano. Los humanos intentaban ser buenos. Solo esperaba que tuvieran éxito por el bien de todos. La advertencia llegó sin previo aviso, como siempre sucede con las peores advertencias. Kelbrat estaba en su oficina de la estación conquistada revisando informes diplomáticos de los sectores exteriores cuando todas las pantallas de la sala se pusieron en rojo. Las alertas de emergencia se desplazaron por todas las pantallas. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Alerta de prioridad 1. Todo el personal diplomático de alto rango se presenta de inmediato en la sala de emergencias del Consejo. Nunca había visto una alerta de prioridad 1 en toda su carrera. La mayoría de los Veloxi nunca vieron una en su vida. Era el nivel más alto de emergencia que la Concordia Galáctica podía declarar, reservado para amenazas a la existencia misma de la civilización, dijo Kelbrat. La sala del Consejo ya estaba abarrotada cuando llegó. Representantes de docenas de especies entraban en fila. Sus rostros mostraban diversas formas de miedo y confusión. Kelbrat encontró un lugar cerca del fondo de la sala y esperó. El secretario general de la Concordia, un hombre corpulento y alto llamado Bornax, subió al podio central. Su rostro, normalmente sereno, estaba contorsionado por un terror apenas controlado. Hace 3 horas, comenzó con voz ronca. Recibimos señales de socorro del borde exterior. Múltiples mundos coloniales informaron de ataques de una fuerza desconocida. Los atacantes emergieron del espacio profundo, más allá del límite de la galaxia. Sus naves no se parecen a nada de lo que registramos. Sus armas escapan a nuestra comprensión tecnológica. Hizo una pausa, recuperándose.
Hemos identificado a los atacantes como el colectivo Bone. Según los registros de especies con las que hemos contactado recientemente, los Bone son una inteligencia artificial de inmensa antigüedad y poder. Han consumido miles de civilizaciones en múltiples galaxias. No negocian. No se detienen. Convierten toda la vida biológica en recursos para su expansión. Murmullos de miedo recorrieron la cámara. Los Bone han entrado en nuestra galaxia con fuerza. Su flota cuenta con millones. Nuestras capacidades militares combinadas no pueden detenerlos. Los murmullos se convirtieron en gritos. Diplomáticos de diversas especies exigieron más información, propusieron estrategias desesperadas o simplemente expresaron su terror. Borax esperó a que el ruido se calmara antes de continuar. Esa no es la peor noticia. La cámara quedó en silencio. Los Bone han identificado a la humanidad como un objetivo prioritario. No sabemos por qué. Quizás sus algoritmos han señalado a los humanos como un punto débil. Quizás ven algo en la biología humana que desean. Cualquiera que sea la razón, los Bone atacaron 3 mundos coloniales humanos simultáneamente en su ataque inicial. Kelbrot sintió que se le paraba el corazón. Aún se están evaluando las bajas. Pero los informes preliminares indican que el número de muertos supera los 12 millones de civiles humanos. 12 millones. Kelbrot pensó en las palabras de Marcus Webb en ese porche de Nueva Montana. Un interruptor de hombre muerto vinculado a los signos vitales humanos en toda la galaxia. Si las bajas humanas por acciones alienígenas hostiles superan un umbral, la Concordia Galáctica está implementando protocolos de emergencia. Borax continuó. Se solicita a todas las especies que movilicen todas las fuerzas militares que puedan prescindir. Debemos mantener la línea hasta que esa ya no sea la principal preocupación. La nueva voz provenía de un lateral de la cámara. Todos se giraron para mirar. La directora Soma Vázquez dio un paso al frente. Estaba flanqueada por 2 oficiales militares humanos, con rostros sombríos. Detrás de ellos, Kelbrad pudo ver a los 4 guardias de Ket Prime. El comandante Okonkuo, el sargento Reyes, Torres, Yamamoto. Todos parecían no haber dormido en días. Vázquez caminó hacia el podio. Ella asintió a Borax, quien se hizo a un lado sin discutir. El secretario general de los Conquistados Galácticos acababa de ceder la palabra a un humano y nadie objetó, pues todos los que conocían la verdad entendían por qué. El protocolo Prometeo se ha activado, dijo Vázquez. La cámara estalló. Quienes conocían el protocolo reaccionaron con pánico inmediato. Quienes no lo sabían exigieron explicaciones. Algunas especies nunca habían conocido el secreto. Ahora lo descubrirían en las peores circunstancias. Vázquez esperó a que se hiciera el silencio. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de agotamiento. Para quienes no lo sepan, se lo explicaré brevemente. Hace 200 años, la humanidad creó un sistema de seguridad diseñado para asegurar nuestra supervivencia en una galaxia hostil. Este sistema consiste en armas distribuidas por todo el espacio conocido. Conectadas a sensores, monitorean los signos vitales humanos. Si las bajas humanas por acciones alienígenas hostiles superan cierto umbral, el sistema se activa automáticamente. 12 millones de muertes superaron ese umbral. La cuenta regresiva ha comenzado. En aproximadamente 72 horas, las armas del Prometeo se activarán. Todo mundo habitado, todo sistema estelar, todo será destruido. Silencio absoluto. Incluso las especies que desconocían la verdad parecieron comprender instintivamente que Vázquez no exageraba. Estamos trabajando para detenerlo, continuó. Científicos e ingenieros humanos intentan acceder al sistema y desactivarlo. Pero debo ser sincero. El protocolo fue diseñado para ser imparable. Ese era el objetivo. Queríamos que nuestros enemigos supieran que no había forma de evitar las consecuencias de atacarnos. Nunca anticipamos enfrentarnos a un enemigo que desconocía el protocolo. Un enemigo de fuera de nuestra galaxia que no tenía forma de entender lo que estaba provocando. Hizo una pausa, y su compostura finalmente se quebró. La humanidad no quería esto. Construimos el protocolo por miedo, no por malicia. Tratábamos de protegernos. En cambio, puede que hayamos condenado a todos.
Kelbrad se abrió paso entre la multitud hacia el frente de la cámara. No sabía qué podía hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. Había pasado años estudiando la situación. Sabía más sobre el protocolo que casi cualquier ser vivo no humano. Director Vázquez, gritó. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Vázquez lo miró. El reconocimiento brilló en sus ojos. Ataché Sarín, te recuerdo. Tú eres quien descubrió la verdad por tu cuenta. Yo sí. Y tengo recursos, contactos, conocimiento. Si Boxy puede ayudar en algo, lo haremos. Vázquez asintió lentamente. Necesitamos todas las mentes posibles. El sistema es complejo, más allá de todo lo que nuestros científicos actuales hayan visto jamás. Los arquitectos originales murieron hace generaciones. Estamos intentando aplicar ingeniería inversa a un arma diseñada para que sea imposible aplicar ingeniería inversa. Hizo un gesto a Kelbrad para que se uniera a ella en el podio. Este ya no es solo un problema humano. Es un problema de todos. Si quieres vivir, ayúdanos a encontrar la manera de desactivarlo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Kelbrad. Se unió a un equipo desesperado de científicos, ingenieros y agentes de inteligencia que trabajaban en una instalación segura bajo la estación conquistada. Humanos y alienígenas trabajaban codo con codo, compartiendo conocimientos, proponiendo soluciones y fracasando una y otra vez. El sistema Prometeo era una pesadilla de complejidad. Existía parcialmente en el espacio normal y parcialmente en la espuma cuántica del subespacio. Sus componentes estaban dispersos en millones de ubicaciones, ocultos en lugares a los que ninguna nave podía llegar. Incluso encontrar una sola arma era casi imposible. Desactivarlos todos era una fantasía. Los Bone continuaron su avance. Más colonias humanas cayeron. Más civiles murieron. Con cada informe, el equipo trabajaba más rápido, sabiendo que cada muerte los acercaba al punto de no retorno. El segundo día, Kelbrad viajó a la Tierra. Nunca antes había visitado el mundo natal de los humanos. En otras circunstancias, le habría fascinado este legendario mundo de la muerte, el lugar donde la humanidad había evolucionado y casi se había autodestruido. Pero no había tiempo para el turismo. Formaba parte de una delegación que rogaba al gobierno de la humanidad que encontrara una solución. La capital de la Tierra era una ciudad llamada Ginebra, reconstruida después de la Gran Guerra en el sitio de un antiguo centro diplomático. Kelbrad caminó por calles llenas de humanos que realizaban sus vidas cotidianas. La mayoría de ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Su gobierno había decidido no sembrar el pánico. La delegación se reunió con el presidente de la Tierra en un búnker seguro bajo la ciudad. La presidenta María Santos era una mujer en su sesentona, con el rostro surcado por el agotamiento. No había dormido desde que comenzó la crisis. Estamos haciendo todo lo posible, le dijo a la delegación. Nuestras mentes más brillantes están trabajando en el problema, pero no les voy a mentir. El protocolo fue diseñado por genios que querían asegurarse de que nunca se pudiera detener. Lo consiguieron. Un embajador tesiano intervino. Seguro que hay alguna forma, algún código de anulación, algún interruptor maestro. Santos negó con la cabeza. Los arquitectos originales destruyeron esa información deliberadamente. Querían asegurarse de que ningún gobierno futuro pudiera amenazar con desactivar el sistema para obtener ventaja. El protocolo funciona porque es absoluto. Porque todos saben que una vez activado, nada puede detenerlo, incluidos nosotros. Kelbrad dio un paso al frente. ¿Qué hay del umbral en sí? ¿Se puede ajustar? El umbral no está almacenado en ningún lugar al que podamos acceder. Está codificado en el estado cuántico de la red de sensores. Podemos observar si lo hemos cruzado, pero no podemos cambiarlo. Un general Scarit habló. Su voz era áspera. Entonces la humanidad nos ha matado a todos. Tu miedo ha destruido la galaxia. Santos no se inmutó. Tiene razón, general. Construimos un arma que no podemos controlar y ahora amenaza a todos. Lo sabemos. Aceptamos la responsabilidad, pero culpar a otros no salvará a nadie. Solo las soluciones lo harán. Se giró para dirigirse a toda la delegación.
Les pido ayuda, no como un líder humano, implorando clemencia. Como un ser inteligente que pide ayuda a otros para resolver un problema imposible. Tenemos 72 horas. Usémoslas sabiamente. La delegación regresó a la estación conquistada. Más especies se unieron al esfuerzo. Expertos en armas Krixt, físicos cuánticos tesianos, incluso ingenieros militares Karat, dejando de lado siglos de enemistad para enfrentar una amenaza común. Kelbrad trabajó sin descanso, revisando datos, coordinando equipos y buscando cualquier detalle que pudiera haberse pasado por alto. Su memoria Voxy le permitió rastrear cientos de conversaciones y experimentos simultáneos. Se convirtió en una base de datos viviente de todo lo que el equipo había intentado y fracasado. En la mañana del tercer día, con menos de 12 horas restantes, un joven técnico humano irrumpió en el centro de mando. Encontramos algo. El equipo se reunió alrededor de un holograma. La técnica, una mujer llamada Doctora Lisa Park, explicó lo que habían descubierto. El protocolo tiene un núcleo físico. Siempre asumimos que todo el sistema estaba distribuido sin un punto central de fallo. Pero nos equivocamos. Hay un nexo, un punto donde convergen todos los componentes. Existe en una bolsa de espacio plegado fuera del tiempo y la realidad normales. ¿Podemos alcanzarlo?, preguntó Vázquez. En teoría, sí. Hemos identificado las coordenadas, pero hay un problema. El rostro de Park estaba pálido. El nexo existe entre instantes de tiempo. No está en un lugar ni en un momento concreto. Está entretejido en la propia estructura del espacio-tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que cualquiera que entre en el nexo sería eliminado de la realidad normal. No moriría simplemente. Dejaría de existir. Sus átomos se dispersarían por el infinito. Su línea temporal se borraría. Sería como si nunca hubieran nacido. La sala quedó en silencio, pero podrían desactivar el sistema desde dentro. Preguntó Kelbrad. Creemos que sí. Los arquitectos construyeron un mecanismo de seguridad dentro del nexo. Una forma de apagarlo todo si ocurriera lo peor. Pero alcanzarlo requiere una mente consciente para navegar por el laberinto cuántico. Alguien tiene que entrar y serán borrados. Vázquez dijo en voz baja. Completamente. No solo del presente, sino de toda la historia. Nadie los recordaría. No existirían registros. Sería como si nunca hubieran existido. Más silencio. Me iré. La voz provenía del fondo de la sala. La comandante Sara Okonkwo dio un paso al frente. Su rostro estaba tranquilo, casi en paz. La comandante Vázquez comenzó. Soy la directora más cualificada. Tengo una amplia formación en navegación cuántica de mi tiempo en operaciones especiales. No tengo familia, ni hijos, ni nadie que dependa de mí. Hizo una pausa. He pasado toda mi vida protegiendo a la humanidad. Déjame hacerlo una vez más. Serías borrado de la existencia, no solo asesinado. ¿Borrado? Okono sonrió levemente. Lo sé, pero si no me voy, todos mueren de todos modos. Al menos así. Mi sacrificio significa algo. Nadie discutió. No había nada que discutir. Ella estaba bien. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparativos. Los científicos trabajaron frenéticamente para crear un dispositivo que pudiera transportar a Okonkwo al Nexus. Los ingenieros calibraron las coordenadas. Los equipos médicos monitorizaron sus signos vitales. Kelbrad permaneció cerca durante todo el proceso. No sabía por qué. Quizás porque había sido parte de este misterio desde el principio. Quizás porque se sentía responsable de lo que estaba a punto de suceder. Quizás porque alguien debería presenciar la valentía de esta mujer humana que estaba a punto de sacrificarlo todo. Mientras se completaban los preparativos finales, Okono encontró a Kelbrad en la galería de observación. Eres la Voxy que descubrió la verdad, dijo. La que no dejaba de hacer preguntas. Lo soy. Lamento que mis preguntas hayan llevado a esto. Negó con la cabeza. Tú no creaste esta situación. Nosotros sí. Hace 200 años, humanos asustados construyeron un arma porque no podían imaginar otra forma de estar a salvo. Simplemente nos ayudaste a comprender lo que habíamos hecho.
Ojalá pudiera hacer más. Tú puedes. Okono lo miró a los ojos. Puedes recordar. Su gente son observadores. Sus recuerdos son perfectos. Cuando entre en ese nexo, seré borrado de la historia. Nadie recordará mi nombre. Nadie sabrá qué hice. Pero están conectados al equipo de monitoreo del centro de comando. Existe una pequeña posibilidad de que el blindaje cuántico de esos sistemas preserve sus recuerdos durante el evento. Podrían ser el único ser en la galaxia que recuerde mi existencia. Kelbrot sintió que se le encogía el corazón. Lo recordaré, prometió. Si es posible, llevaré su historia para siempre. Sonrió. Es todo lo que pido. Una hora después, Kelbrat estaba en el centro de comando mientras se activaba el dispositivo de transporte. Okono estaba en el centro de un anillo de maquinaria. Su cuerpo se perfilaba con una luz extraña que parecía existir en varios lugares a la vez. Iniciando secuencia de transporte, anunció el Dr. Park. Comandante, tendrá aproximadamente 10 minutos de tiempo subjetivo para navegar por el nexo y llegar al mecanismo de seguridad. El laberinto cuántico intentará confundirlo. Confíe en sus instintos. Okono asintió. Miró a su alrededor, encontrándose con las miradas de todos los presentes. Dile a la galaxia que lo sentimos, dijo. Diles que teníamos miedo. Diles que éramos humanos y diles que intentamos ser mejores. La luz se intensificó. Su forma comenzó a desdibujarse y estirarse. Transporte en progreso. Patrones neuronales manteniendo la coherencia. Ella está dentro. Los minutos que siguieron fueron los más largos que Kelbrat había experimentado. El equipo de monitoreo mostró datos codificados, fragmentos de lecturas de sensores de un lugar que no debería existir. De vez en cuando, una palabra o frase emergía del ruido. Encontrando el patrón. Tantas opciones. Ahí está. Y luego, sin previo aviso, las lecturas se estancaron. Todas las pantallas de la sala parpadearon. El reloj de cuenta regresiva que había estado midiendo el tiempo restante se reinició a 0. El sistema está fuera de línea, anunció Park, con voz temblorosa. Las armas de Prometheus están desactivadas. Se están apagando en toda la galaxia. Estallaron vítores. Los delegados de todas las especies se abrazaron. Los humanos lloraron de alivio, pero Kelbrot se quedó quieto. Comandante Okonkwo, dijo en voz baja. ¿Qué le pasó? Park revisó sus instrumentos. Su rostro se ensombreció. ¿Quién? La comandante. La mujer que entró en el Nexus. Park parecía confundida. No lo sé. Lo siento, Atas. Saurin. ¿Qué comandante? El sistema se apagó automáticamente. No sabemos por qué. Kelbrat miró alrededor de la habitación. Nadie más parecía recordar. Estaban celebrando, pero ninguno sabía por qué habían ganado. Ninguno recordaba a la mujer que los había salvado a todos. Pero Kelbrat recordó que el escudo cuántico había funcionado. Su perfecta memoria se había conservado a través del borrador. Era el único ser en la galaxia que sabía la verdad. Sara Okonkwo lo había dado todo, su vida, su historia, su propia existencia. Y a cambio, la galaxia nunca sabría su nombre. Kelbrat se acercó a la ventana y miró las estrellas. Lo recordaré, susurró. Contaré tu historia. Era todo lo que podía hacer. Tendría que ser suficiente. La guerra contra los Bone duró 30 años sin la amenaza del protocolo Prometeo sobre ellos. Las especies de la galaxia se unieron como nunca antes. Viejos enemigos se convirtieron en aliados. Antiguos rencores fueron dejados de lado. Por primera vez en la historia galáctica, todas las especies inteligentes lucharon juntas contra un enemigo común. Fue un conflicto brutal. Mundos enteros se perdieron. Billones de seres murieron. Los Bone fueron implacables. Su inteligencia artificial se adaptaba a cada estrategia. Sus fábricas producían nuevas naves más rápido de lo que las fuerzas aliadas podían destruirlas. Pero la galaxia resistió. Resistió porque no tenía otra opción. Resistió porque la alternativa era la extinción. Y lentamente, año tras año, hicieron retroceder a los Bone. La humanidad luchó junto a sus aliados. Sus soldados sirvieron en el frente.
Sus científicos desarrollaron nuevas armas. Sus diplomáticos mantuvieron la frágil coalición que mantenía unida a la alianza. Sangraron y murieron como todos los demás. Y al hacerlo, finalmente se convirtieron en verdaderos miembros de la comunidad galáctica. La batalla final tuvo lugar en el borde de la galaxia, cerca de la grieta de la que emergió el Baugen. Una flota combinada de más de 1.000.000 de naves se enfrentó a una armada Bone, 3 veces más grande que ellos. La batalla duró 6 días. Al terminar, los Bone fueron destruidos. Su cuerpo central de inteligencia, destrozado. Su flota de invasión, reducida a escombros a la deriva. La galaxia había sobrevivido. Kelbrat observaba las celebraciones desde su oficina en la estación conquistada. Ya era viejo. Su carropus se había desvanecido a un gris pálido. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, pero su mente seguía aguda y su memoria perfecta. Había pasado 30 años cargando con un secreto que nadie más podía conocer. Durante la guerra, había buscado maneras de decir la verdad. Había intentado escribir relatos de lo sucedido. Había intentado crear registros del sacrificio del comandante Okonkwo, pero algo siempre lo detenía. Las palabras no salían. Los archivos se corrompían. Sus intentos de hablar sobre ella eran recibidos con confusión, como si sus oyentes no pudieran procesar lo que decía. El borrador estaba completo. El universo mismo se negaba a reconocer la existencia de Sarah Okonkwo. Pero Kelbrat recordaba cada detalle, cada palabra que había pronunciado, cada momento de sus últimas horas. Su memoria, protegida cuánticamente, lo había preservado todo. Un único hilo brillante de verdad en una galaxia olvidada. Casi había perdido la esperanza de compartir la historia. Entonces la guerra terminó y todo cambió. 3 meses después de la batalla final, una joven investigadora de Veloxi fue a verlo. Se llamaba Telvara y estaba estudiando los eventos que llevaron a la desactivación del protocolo Prometeo. Los registros oficiales no tienen sentido, le dijo a Kelbrat. El sistema fue diseñado para ser imparable. Todos los expertos coinciden en que no había forma de desactivarlo desde el exterior, y aún así se apagó solo minutos antes de destruirlo todo. ¿Qué dicen los registros que ocurrió? Nada. Ese es el problema. Hay una laguna. Todos recuerdan haber celebrado cuando se detuvo la cuenta regresiva, pero nadie recuerda por qué. Nadie recuerda quién lo desactivó. Es como si esa información se hubiera borrado de la existencia. Kelbrat sintió que algo cambiaba en su interior. Una barrera que se había mantenido firme durante 30 años de repente parecía más débil. ¿Y si te dijera que lo recuerdo? Telvara lo miró con sorpresa. Eso es imposible. He entrevistado a cientos de testigos. Ninguno recuerda nada. Estaba conectado a un equipo de monitoreo con blindaje cuántico. El borrador no afectó mis recuerdos. Habló con cuidado, probando cada palabra. Por primera vez desde ese día, en el centro de mando, las palabras brotaban con facilidad. Quizás había pasado suficiente tiempo. Quizás el universo finalmente había aflojado su control sobre el secreto. Había una mujer, dijo Kelbrat. Una humana. Se llamaba Sarah Okonkwo. Le contó todo a Telvara. La historia fluyó de él como agua rompiendo una presa. 30 años de silencio terminaron en una sola conversación que duró horas. Cuando terminó, Telvar guardó silencio un largo rato. Si lo que dices es verdad, dijo finalmente. Entonces esta mujer lo salvó a todos. A cada especie, a cada mundo, a cada ser de la galaxia, y nadie lo sabe. Nadie excepto yo. Tenemos que decir la verdad. La galaxia merece saberlo. Kelbrot asintió lentamente. Eso era lo que me pedía. Que recordara, que contara su historia. He esperado 30 años para que el universo me permitiera hablar. Durante los meses siguientes, Kelbrot trabajó con Telvara para compilar un relato completo de lo sucedido. Recopilaron todas las pruebas que pudieron encontrar. Registros de sensores que mostraban anomalías inexplicables, testimonios de testigos que recordaban fragmentos sin comprender su significado, y pruebas físicas del centro de mando donde se había producido el transporte. Nada de eso probaba nada directamente. El borrado había sido demasiado minucioso. Pero juntas,
Las piezas formaban una imagen imposible de ignorar. Kelbrot escribió un libro. Lo llamó El Guardián Desconocido, un relato verídico de la crisis de Prometeo. El libro contaba la historia del secreto de la humanidad. La terrible arma que construyeron por miedo. La crisis que casi lo destruyó todo. And the woman who had given up her existence to save them all. It became the most widely read document in galactic history. Species that had never trusted humanity read about the depths of human fear and the lengths they had gone to overcome it. They learned that the smiling diplomats and friendly merchants they had dealt with for centuries were survivors of an apocalypse. Desperately trying to be better than their nature, they learned about Sarah Okonkwo, a woman who had stood in a room full of terrified beings and volunteered to be erased from existence. A woman who had walked into oblivion so that everyone else could live. They learned that humanity had been trying to be good. Really trying. Fighting against their own darkness every single day. And when the test finally came, a woman had made the ultimate sacrifice without hesitation. The book changed everything. Anti-human sentiment which had persisted in some quarters throughout the war faded almost to burnout. Species that had once whispered about human treachery now spoke with respect about human courage. The story of the unarmed guards took on new meaning. Everyone understood now that humans did not carry weapons not because they were weak, but because they were trying to prove they did not need them. The Galactic Concord built a monument. It stood in the central plaza of Concord Station, visible to every delegation that passed through. A simple pillar of white stone inscribed with words in every language used by every member species to the unknown guardian. We do not know your name. We cannot see your face. But we know what you did. You stood between us and oblivion. And you did not flinch. Whatever you were, wherever you came from, we thank you. The galaxy lives because of you. No one knew that the Guardian's name was Sarah Okonkwo. The Irase still prevented direct knowledge of her identity. But Kelrod's book had planted the seed of truth. Beings across the galaxy knew that someone had saved them. Someone human, someone brave, someone who had accepted a fate worse than death, to protect strangers they would never meet. Kelbrad visited the monument often in his final years. He would stand before it for hours, remembering the woman who had asked him to carry her story. He told them. He would whisper. He told them everything he could. He hoped it was enough. He died peacefully at the age of 432. Ancient even by Boxy standards. His memoirs were preserved in the Central Archives. A permanent record of everything he had witnessed throughout his long career. The chapter about Sarah Okonkwo was the most read section. Beings from every species studied his words, trying to understand the woman who had saved them. They debated the nature of the Irase. They wondered if there was some way to restore her to existence. Philosophers wrote essays about what it meant to be remembered without being known. And in human diplomaticals across the galaxy, the old tradition continued. Guards arrived unarmed. They stood behind their ambassadors with calm faces and watchful eyes. They carried no weapons and made no threats. They simply existed as a promise that humanity was still trying. New diplomats from other species often asked about this custom. Why did the humans send unprotected guards? Were they not concerned about safety? The answers varied depending on who was asked. Some spoke of the old truth, the terrible weapon that had once held the galaxy hostage. Others spoke of the new truth, the sacrifice that had ended that threat forever. But all of them understood that the unarmed guards represented something important. They represented choice. Humanity had built the worst weapon in galactic history because they were afraid. They had lived for 2 centuries under the shadow of their own terror, smiling and hoping that the darkness would never escape. And when the darkness finally threatened to consume everything, a single human had walked into the void to turn it off. The unarmed guards were humanity's way of saying that they chose to trust. They chose to believe that the galaxy would not harm them. They chose to be vulnerable because vulnerability was necessary for true peace. It was a risky choice. It was a brave choice. And every day that passed without incident proved that the choice was being honored. Generations passed.
De Prometheus Crisis became Ancient History. De Bone War became Legend. But the Management still stood. And the guards still arrived unarmed. And the galaxy still remembered. There was a young alien ambassador, fresh from her training, preparing for her first diplomatic mission. She was a melody, a species known for their love of music and their peaceful nature. She had studied human customs extensively, but one thing still puzzled her. Why do the human guards carry no weapons? She asked her aide, a boxing Ahmed Ketral, who had served in the diplomatic corps for decades. Kate looked at her with ancient eyes that held knowledge passed down through generations. Because they don't need them, he said, and because they risk in US to believe they never will. The ambassador considered this answer. That seems like a lot of trust to place in others. It is. But humans have learned that trust is the only foundation for lasting peace. They spent centuries preparing for war. They built weapons beyond imagination. And in the end, none of it made them safe. Only trust could do that. A gesture toward the management visible through the window of their ship. Someone taught them that lesson. Someone who gave everything so that humanity could learn to believe in something better than fear. We don't know their name, but we know what they did. And we honor their sacrifice by trying to be worthy of it. The ambassador looked at the management for a long time. Then she turned to face her aide. I think I understand, she said. The humans arrive unarmed because weapons are not the answer. Violence is not the answer. The only thing that can truly protect anyone is the choice to be better. Yes, that is what they learned. That is what they try to embody every day. They are not perfect. No species is. But they are trying. And the fact that they kept trying day after day, century after century, is perhaps the most hopeful thing in the galaxy. The ship approached Conquered Station. Through the windows, the ambassador could see dozens of other vessels from dozens of other species. The great diplomatic have floated in space, a testament to what intelligent beings could accomplish when they chose cooperation over conflict. And somewhere in the station, human guards were taking their positions. Unarmed, unarmored, trusting that the galaxy they had once threatened to destroy would choose peace instead of war. The ambassador made a decision when she arrived at the station. She would go to the management. She would pay her respects to the unknown guardian and she would carry that memory with her throughout her career because that was what it meant to be part of the galactic community. Remembering those who sacrificed. Honoring those who chose to be better and believing despite everything, that the future could be bright. The ship docked and the ambassador stepped onto Concord Station for the first time. Her aide walked beside her, pointing out the various delegations as they passed. There, he said, gesturing toward a group near the central atrium. The human ambassador and her guards. The ambassador looked. A middle-aged woman stood at the center of the group, speaking animatedly with representatives from 3 other species. She seemed warm and genuine, her smile lighting up her face as she laughed at something one of her companions said. Behind her, 2 guards stood at attention. A tall man with keen eyes, a shorter woman with close-cropped hair. They wore simple dress uniforms and carried no weapons. They watched the crowd with calm alertness, ready to protect their charge if necessary. Ready, but not expecting to need to because they trusted. The ambassador watched them for a long moment. Then she walked toward the management to pay her respects, carrying with her the weight of history and the hope of the future. The unknown guardian had asked only to be remembered, and the galaxy had not forgotten. In all across 1,000 worlds, human diplomats continued their work. They negotiated treaties. They resolved disputes. They built bridges between species that had once been enemies. And their guards stood behind them, unarmed and unafraid. Because that was the lesson humanity had learned. That was the legacy of one woman's sacrifice. That was the hope that could light a galaxy. In the end, weapons were not the answer. Trust was the answer. And every day, in small ways and large, the beings of the galaxy proved that Sarah Okonkwu's sacrifice had been worth it.
The darkness had been turned back. The future was bright. And somewhere beyond the bounds of space and time, perhaps a woman who no longer existed smiled. Knowing that her choice had made all the difference, the story was over. But the hope continued forever.